Saber qué sucedió y extraer experiencias de la historia es vital para no repetir los errores del pasado, para comprender el presente y para no arriesgar nuestro futuro. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y también estamos aquí en El Salvador trabajando con la televisión de El Salvador, y en la moderación me acompaña Vanessa Zelaya del canal salvadoreño. Bienvenido, Gonzalo, muchísimas gracias, un placer tenerte nuevamente en el país y discutir estos temas tan importantes para la región. Pero te invito a que conozcamos a nuestros invitados. Queremos darle la bienvenida a Daniela Brunet. Ella es directora de Equipo Maíz, una iniciativa dedicada a encontrar el rescate y la promoción de la memoria histórica. Bienvenida. Gracias. También queremos darle la bienvenida a David Morales. Él es procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador. Bienvenido, procurador. Muchas gracias. Queremos también agradecerle a Miguel Montenegro. Él es el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Bienvenido. Muchas gracias. Y finalmente queremos darle la bienvenida a Roberto Cuellar. Él es el coordinador del Instituto de Educación en Derechos Humanos en Centroamérica y el Caribe de la Organización de Estados Iberoamericanos. Bienvenido. Agradecido con ustedes. Muchas gracias también de mi parte. Y El Salvador y otros pueblos de Centroamérica y el mundo tienen un doloroso pasado. ¿Por qué es necesario fomentar el recuerdo? ¿Por qué no hay que hacer borrón y cuenta nueva y olvidarse de esos momentos tan tristes como algunos quisieran, don David? En El Salvador sufrimos un genocidio en 1932 y en el contexto de un conflicto armado 50 años después estábamos viviendo hechos tan terribles y similares como las grandes matanzas de 1932. Como es un derecho de las víctimas, el derecho de acceso a la verdad, el derecho a saber, el Estado está obligado también a garantizar ese derecho, y por tanto la memoria histórica, el deber de recordar, es una obligación de Estado. Tiene estas dos dimensiones: derecho individual de las víctimas y colectivo para toda la sociedad, y obligación del Estado de recordar como garantía de no repetición. Es una obligación de derechos humanos recordar. Procurador, retomando un poco sus palabras, hay una gran pregunta, y Miguel, que ha estado muy compenetrado en la Comisión de Derechos Humanos, ¿a quién le corresponde retomar este pasado? ¿A quién le corresponde? ¿A los jóvenes o a todas esas poblaciones que vivieron estos momentos difíciles? Bueno, yo considero que nos corresponden a todos, pero se puede focalizar como una preparación hacia esa juventud que está hoy en día y que viene posteriormente a conocer ese pasado, esa historia tan lamentable, tan desastroso para todos los familiares que buscan a sus seres queridos hoy desaparecidos. ¿Y hay un modelo a seguir o cada pueblo tiene que buscar su propio camino para encontrar la verdad y al mismo tiempo analizar el pasado con una visión de futuro? Lo hizo Costa Rica en su momento, en el año 48 y el 50, y terminó con el ejército. Lo hizo Chile, su país, Argentina, Perú. Colombia lo está haciendo en este momento. ¿Por qué no en Centroamérica hacer un esfuerzo más concertado, orientado y dirigido a la educación? Es muy, en este momento, muy precario el sistema educativo para abrirse a la historia del pasado reciente en la región centroamericana, a excepción increíblemente de Costa Rica, que tuvo un conflicto en el año 48, 2.500 personas murieron, fue un conflicto de proporciones importantes para ellos y ellas, y creó un sistema educativo en que la historia del pasado, en la historia reciente de Costa Rica, está involucrada como currículo oficial de la educación. Creo que hace falta también hacer más esfuerzos ante la justicia, como señaló el procurador, pero justicia y educación son parte clave de la participación en el futuro, de tal manera de no arriesgar nuestras sociedades. Aquí hay una relación muy significativa entre el esfuerzo que hace el Estado, el esfuerzo colectivo por ir reconstruyendo esa memoria histórica, pero también el esfuerzo individual, Daniela. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué importancia tienen estos dos esfuerzos para reconstruir esta memoria histórica? Pues nosotros creemos que las personas que sufrieron la guerra es un público que necesita poder decir al mundo que lo que vivieron sus familiares no era lo que decían los periódicos de aquel tiempo. Hay gente que ha tenido sus hijos desaparecidos y ha tenido que callarse durante 15, 20 años
a pesar de que la persona que desapareció estaba en una lucha para un mundo mejor, digamos. Entonces, las personas que son directamente relacionadas con las víctimas tienen ese derecho a que se pueda esclarecer en qué circunstancias murieron o fueron asesinados sus familiares. Y luego tenemos la generación de hoy, y no solo los jóvenes, porque nosotros hemos estado con profesores, ¿verdad?, que son personas más de varias edades, y no conocen, no tienen la información, no saben qué es el informe de la verdad, no saben el porcentaje de asesinatos causados por el ejército. Entonces desconoce la información, porque para construir memoria hay que tener la información. Pero, ¿qué se puede hacer de forma práctica? Porque al parecer hay muchos que han tratado de olvidar y hacer olvidar a otros, dicen, para vivir en paz. Esa es una mentira, en definitiva, porque mientras la verdad esté oculta, esa verdad está golpeando a millones de personas todavía en América Latina que no saben por qué los torturaron, por qué los tuvieron largos años presos, o por qué los mataron a algunos de sus familiares o los hicieron desaparecer. Sí, efectivamente, y yo considero que la verdad tiene que salir a flote. Y es las luchas de los pueblos latinoamericanos. Por dolorosa que sea. Por dolorosa que sea. Mire, yo le puedo decir, yo estuve capturado, fui torturado, y perdón que mencione mi persona, al igual que muchas personas también que yo conozco, amigos, amigas, familiares, y nosotros decimos, tenemos que conocer la verdad. Ahí tenemos el grupo de familiares que tienen personas desaparecidas y quieren saber la verdad, ¿verdad? Hoy hay mucha documentación que establece quién fue la responsabilidad de esos hechos, ¿verdad? Esto en Guatemala, esto en Chile, Argentina, donde hemos visto los avances en relación a ese esclarecimiento y esa verdad, ¿verdad? Entonces, el pueblo salvadoreño, al igual que todos los pueblos que han pasado esos momentos tan dolorosos, deben de saber la verdad. Y es ahí donde nosotros consideramos de que la lucha debe de ser directa a las familias que fueron afectadas directamente, pero también a aquellos otros sectores, porque hay sectores que no conocen, que no han conocido o solo conocieron de lejos la realidad, pero que en estos momentos siguen con una falta de información, que cuando nosotros llegamos y les trasladamos los derechos y los deberes y todas las herramientas y los procedimientos y todo lo que ha sucedido en este país, ellos se vuelven solidarios de ese dolor de esas personas. Y aquí, procurador, ¿cómo juega un papel importante las sociedades democráticas, la participación política, el abrir al debate y al poner en agenda estos temas de memoria histórica? La verdad histórica pretendió ser negada por quienes detentaron el poder. De hecho, inclusive existen homenajes a los represores y a los genocidas. El responsable de la masacre del Mozote, 1000 personas, el coronel Domingo Monterrosa, aún tiene sus nombres inscritos en unidades militares. ¿Y eso se deberá al desconocimiento de los hechos? No, me parece que no ha habido voluntad política y ha habido resistencia de las Fuerzas Armadas para aceptar esa verdad histórica. Por lo tanto, las víctimas y las comunidades que sufrieron la represión han estado muy solas, pero han sido capaces de generar un movimiento. Hay movimientos comunitarios, movimientos de organizaciones de la sociedad civil. La CDH y el equipo Maíz son ejemplo de esa lucha y supieron rescatar la historia y la verdad, que en El Salvador existieron masacres sistemáticas de población rural, que los escuadrones de la muerte sembraron el terror con miles de ejecuciones extrajudiciales, que hubo miles de desaparecidos como política de terrorismo de Estado, es algo innegable a la fecha. Ahora tenemos la ausencia de voluntad del sistema judicial de procesar a los responsables y encontrar la verdad. Tenemos también la resistencia de los grandes medios de comunicación a también asumir su rol que les correspondería en la memoria histórica, en el rescate de la memoria histórica. Hay algunas aperturas en los últimos años desde los gobiernos de El Salvador por reconocer la historia por primera vez en más de 20 años. Por lo tanto, ha sido una lucha muy dura, pero ha sido realizada por los familiares, las comunidades, las organizaciones de derechos humanos. Formalmente la Procuraduría también ha apoyado esta versión de la historia y los organismos internacionales de Naciones Unidas y la OEA también con sus procedimientos han establecido que todo esto pasó en El Salvador. Roberto nos decía recién que la educación es fundamental.
para conocer, no solo para conocer lo que sucedió, sino que también para que desde pequeños los niños aprendan que el camino correcto no es el atropello de los derechos humanos, sino que todo lo contrario, cuando un pueblo quiere vivir libre y en paz. Pero nos encontramos con que sectores políticos, grandes grupos mediáticos han ignorado siempre todo esto, que los gobiernos no han tomado medidas para, como lo hizo Alemania, esto sea una materia que preocupe a la gente todos los días y a lo largo de los años. Ustedes son una pequeña luz de esperanza, el Grupo Maíz, que es una editorial. ¿Cómo nació esta editorial? ¿Qué hacen? ¿Y por qué lo hacen? Nosotros nacimos en 1980 como un esfuerzo de contribuir a proporcionar información e interpretación de información en las comunidades de base de aquel entonces. Estamos al principio de la guerra. A través de los años vimos que la metodología de educación popular, como era muy vivencial, dibujos, era un poco inofensiva frente a los posibles orejas que podían estar viendo qué es lo que se hacía. Entonces fuimos evolucionando y vimos que era importante recuperar la memoria de Monseñor Romero. Monseñor Romero fue nuestro primer gran personaje, para decir así, lo mantenemos. Entonces, mantener vivo ese recuerdo fue toda una lucha en los 80, porque ahí teníamos la iglesia oficial que no mucho se dedicaba a eso, ¿verdad? Entonces, y luego fuimos, sin planificarlo, la gente empezó a traernos fotos de desaparecidos, de personas asesinadas durante la guerra. Entonces dijimos, bueno, vamos a archivar esto, vamos a recoger unos datos. Y esto nos ha llevado ya a tener un archivo un poco más formal, digamos, que son casi 3.000 fotos que tenemos. Claro, no es ni un porcentaje de lo que debería de estar ahí. ¿A quiénes les interesa mantener oculto esto? Porque hace algunos años era imposible tener un panel, tener a 4 personas discutiendo acerca de un tema de memoria histórica y un conflicto armado de los países. ¿A quién le interesa mantener en la actualidad oculto este tema? Sin duda se ha avanzado mucho en toda la región y los países, sociedades tienen distintos estilos para abrir la puerta a la reconstrucción de la memoria, memor, recordar, de latín. O sea, yo creo que han habido, francamente, no solamente avances, sino notables avances. El hecho de que el Estado de El Salvador concurra sin remilgos y sin problemas ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un avance, realmente. Esto era impensable. Mire, cuando litigué después de la muerte del arzobispo Romero ante los organismos internacionales, llevando casos entre el 80 y el 85, miles de casos que la Comisión producía, generaba, y el socorro jurídico del arzobispado. Igual los gobiernos rechazaban completamente la presencia de los litigantes en ese momento. Hoy no, hoy participan, se habla de eso. Hace falta un esfuerzo de voluntad y en países como el nuestro, El Salvador, hace falta tumbar definitivamente la ley de amnistía para la consolidación de la paz en El Salvador. Fíjese que contradictorio el nombre de esta legislación. El 25 de octubre del año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos colocó un hito, el primer hito en la ruta de desmontar la amnistía acá. Eso sucedió en Argentina. La reconstrucción de la memoria argentina se hizo por medio de los juicios a las juntas. Recuerden, conceda a los jueces también, no solamente a los educadores, otorgue a los jueces también esa capacidad de proceder de oficio en la convencionalidad del sistema interamericano para llevar los procesos que pongan las víctimas en la mesa judicial. A mí me parece que hay sectores que nosotros podríamos señalar, sectores del ala militar, de aquello lo que le llamamos nosotros antes la tandona, y se sigue hablando de la tandona, ¿verdad? De un sector empresarial grande, de sectores de políticos también que han estado muy inmersos a que esa verdad no salga o a ocultar la realidad, ¿verdad? Porque a ellos precisamente les favorece de que existe esta ley de amnistía precisamente para ocultar esa realidad. Y aquí traigo a cuenta el caso, últimamente el caso de los padres jesuitas, ¿verdad? Juzgado en la Audiencia Nacional Española, en la cual ahorita han vuelto nuevamente a ver la posibilidad de investigar el caso o proceder bajo el nuevo
tema como es el Estamos caso hablando de un lesa asesinato humanidad. masivo de sacerdotes jesuitas. Exactamente, aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, que nuevamente la audiencia española ha vuelto nuevamente a proceder a la investigación y el proceso mismo contra los militares señalados. Entonces, hay muchos que están inmersos en esa situación, y aquí también quiero señalar inclusive un alto militar señalado que ahora va como candidato a diputado por un partido de derecha en este país, ¿verdad? Un militar señalado, y qué se lo pretende hacer con esta situación, ¿verdad? Ocultar o qué. Entonces yo creo que ahí es donde la lucha que las organizaciones, que toda la sociedad salvadoreña estamos comprometidas con los familiares y con las víctimas para esclarecer toda esa verdad y no dejarse dominar por aquellos sectores que han querido ocultar esa realidad. Hablamos de voluntad política, hablamos de una ley de amnistía en El Salvador que la han categorizado organizaciones de derechos humanos como el principal obstáculo para la impunidad, pero ¿qué escenario se tiene en la impunidad cuando vemos que en algún momento reconstruir esta memoria histórica ha sido algo difícil? ¿Qué organizaciones y qué instituciones tienen el papel de involucrarse para reconstruir realmente esa memoria histórica? Bueno, el tema de la amnistía es un tema, una decisión política contraria a los acuerdos de paz. Debemos empezar por ahí. Los acuerdos de paz no previeron en El Salvador una amnistía, contrario a lo que han sostenido algunas tesis de gobiernos anteriores. La amnistía es una figura que debe facilitar la reinserción de los excombatientes, pero en ningún caso garantizar la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Desde hace muchos años el sistema interamericano declaró que es abiertamente violatoria de derechos, que violenta la Convención Americana. Lo mismo ha dicho la ONU o diferentes instancias de la ONU que velan por los derechos humanos a nivel universal. En El Salvador la amnistía dejó de tener fuerza jurídica desde el año 2000, cuando la Sala Constitucional declaró que no es aplicable a violaciones de derechos humanos. Y la amnistía ha seguido debilitándose hasta llegar al punto, como lo señalaba el doctor Cuellar, que la propia Corte Interamericana la declaró inaplicable para el caso de la masacre del Mozote. Sin embargo, pese a que perdió su fuerza jurídica, el sistema judicial no investiga, ni la Fiscalía General ni los tribunales que conocen de casos colaboran. Por lo tanto, hay una falta de voluntad del sistema judicial de aplicar la ley. Por supuesto que la Asamblea Legislativa tiene también una deuda de derogar esta ley, porque es una ley infame que pretende derogar derechos por naturaleza inderogables. El gobierno debe empujar con más decisión, con más profundidad y con más asignación de recursos los procesos de reparación a las víctimas. Pero mientras exista impunidad, las víctimas seguirán siendo agraviadas y no estarán plenamente reparadas. Entonces esta es una gran deuda que se enfrenta. Todavía hay grupos de poder político en la Asamblea Legislativa, en los medios de comunicación, en las tandas de exmilitares y adentro también de la Fuerza Armada, porque se está negando a colaborar en el acceso a los archivos militares. Entonces los represores en El Salvador aún detentan una cuota de poder político importante que aún impide avances más sustanciales. Nosotros demandamos del actual gobierno y de las autoridades pues una voluntad más decidida para seguir avanzando en el camino de la reparación, la inclusión de las víctimas y su demanda justa de verdad, justicia y reparación. ¿Será que la clase política de alguna manera comprometida con un proyecto, diría yo, ya no revolucionario desde luego, pero sí un proyecto más bien de concertación, prefiere soslayar la situación de los crímenes y atropellos a los derechos humanos para consolidar una perspectiva que para ellos asegure un desenvolvimiento como partidos, como instituciones, sin tener que responder por todo lo que fue el pasado? ¿Será que ahí hay una cierta complicidad de partidos, de la mayoría de los partidos políticos? Pues yo creo que hay que hacer diferencias entre los diferentes partidos políticos. Hay algunos que definitivamente al poner sus candidatos, que son generales, que estuvieron involucrados en la violación de derechos humanos, ahí se ve que no les importa. Ahí está clara la respuesta para ese grupo. Después hay otros que no dominan qué es lo que significa derogar la ley de amnistía y qué es lo que se podría lograr, qué es lo que se podría avanzar con derogar la ley. Y después están las organizaciones, la población que
que tiene fuerza, pero en este tema ha estado un poco más suave, digamos, como reclamo. Entonces nosotros sentimos que tiene que ser una unión de algún partido político que sí tiene claro que se debe avanzar en ese tema, y la población. Quizás, si me permite, podríamos concluir que es muy importante analizar el pasado y en el presente vivir pendiente de horrores que ocurrieron para sacar una perspectiva de futuro positiva. Pero si no hay justicia, si no se asume esta responsabilidad en el campo de la educación, de la justicia, de la vía política, los esfuerzos van a ser interminables, pero los resultados muy magros. De hecho, solo Argentina, en América Latina, ha sido el país donde se han castigado a los verdaderos culpables, a los jefes máximos. Usted lo señalaba muy bien. Y en otros países como Chile, por ejemplo, ya vamos para recién después de 20, 30 años se han podido empezar a tomar algunas medidas más drásticas en relación con criminales que atropellaron los derechos humanos. Hay una sensación, yo diría patología arterioesclerótica dentro de los poderes judiciales que le tienen un miedo y un temor reverencial a lo que es amnistía. Mire, la amnistía, yo tenía un profesor de Derecho Internacional que admiré siempre y me decía, mire Roberto, las amnistías son para los valientes. Es una figura del derecho de la guerra realmente, que cuando dos bandos se han enfrentado en las mismas condiciones, o quizás no en las mismas condiciones, pero no han asesinado cobardemente niños, niñas, no han exterminado poblaciones indefensas, no han secuestrado cobardemente, ni han lesionado también intereses de familias y han desaparecido personas como crímenes, se concede la amnistía, realmente a las dos partes en conflicto. Lo que se hace es una medida de reconciliación, una medida de reparación social, pero la amnistía otorgada en estos casos ha sido cobarde realmente. Ha sido un acto para cobardes, para proteger cobardes. En Argentina, si algo se le debe a la cultura de derechos humanos en toda América, a Néstor Kirchner, es precisamente haberse empeñado en tumbar, en derrotar y en desmontar y revocar las leyes de obediencia de vida y punto final. Y lo hizo con capacidad oficial. No transó con partidos de izquierda ni con derecha tampoco en el Senado argentino, en el Parlamento argentino. No creyó, jamás pensó él que concesión política se confundía con principios y criterios de humanidad también. Si algo se le debe a Kirchner, otros problemas no me meto, es precisamente para la cultura de derechos lo que usted plantea. Llevó, renovó y abrió de nuevo las compuertas judiciales para que esto se aclarara. Con ello vino un movimiento importante de reconstrucción de la memoria. Hoy me estaban comentando del Ministerio de Educación que van a crear una escuela dentro de la ESMA, la Escuela de la Superior de la Armada Argentina, van a crear una escuela de derechos ahí, curricularmente aceptada, dispuesta por la Constitución argentina y además por las leyes de educación. La educación no es popular en este caso, tiene que ser oficial y pública. Y por otra parte la justicia igual, lo mismo. La reparación, y retomando las palabras, Roberto, porque habla de algo que a veces olvidamos y que es fundamental, es la reparación de las víctimas, porque los esfuerzos encaminados por los estados de hacer justicia y de combatir la impunidad llegan a un objetivo común, que es la reparación de las víctimas. Al final los afectados, no solo las víctimas directas que sufrieron tortura y desaparición, sino que las víctimas indirectas, que son todos los familiares. Miguel, ¿cuál es el escenario para la reparación cuando vemos esta voluntad política, cuando vemos todos estos obstáculos en el tema de memoria histórica? Yo creo que Roberto ha señalado algo muy importante en la Argentina. Ese es un proceso de reparación, inclusive, lo cual hace falta en este país. En este país se trata que a la población víctima se le repare lo que aquellos cometieron, ¿verdad? Aquellos que destruyeron, ¿verdad?, la moral de la población, de aquellas personas torturadas, de los familiares desaparecidas, ¿verdad? Todo eso debe de ser reparado, ¿verdad? No solamente el aspecto económico, sino el moral, el psicológico, todo que es tan necesario. Aquí no hay un programa integral de atención psicológica masivo en este país. Impacta en la sociedad, claro, el que haya una sociedad tan lesionada y que no haya superado un conflicto tan difícil. Sí, claro, porque esto lo que llega es a ver lo que tanto se habla, no solamente en este país, sino a nivel internacional, la impunidad que persevera en este país. Ese es el gran problema. Entonces, el reto está, para reparar tenemos que tener un sistema de justicia independiente, claro, que no sea temeroso,
que no sea obediente a intereses, sino que sea obediente a un sistema democrático o bajo la Constitución de la República, que es lo que hace falta en este país. La reparación para las víctimas debe ser, y aquellos responsables de esos crímenes, que Roberto bien lo señalaba, de esos crímenes que en vez de pagar están siendo premiados o protegidos, ¿verdad?, por un sector político y también por el sistema de justicia en este país. Ahí tenemos que empezar, y ese es el reto que toda la sociedad salvadoreña y toda la sociedad latinoamericana tenemos con las víctimas y sobre todo con la democracia de un país que queremos que avance. En general, uno que ha vivido en Alemania sabe perfectamente que en ese país se ha avanzado muchísimo en el terreno de la reconciliación, pero no sobre la base del esfuerzo solo de algunos grupos defensores de derechos humanos, sino que un esfuerzo colectivo de primer nivel, y tan colectivo y tan importante de primer nivel que se dieron de inmediato una nueva constitución política del Estado que coloca en sus 10 primeros artículos la defensa de los derechos humanos. Aquí hay una deficiencia legal y junto con ello un olvido que acentúa el autoritarismo, el clasismo, y al mismo tiempo mantiene en la indiferencia el dolor de las víctimas de los derechos humanos. Me parece que la deficiencia no es legal. Nuestra Constitución, que surgió en tiempos también de conflicto armado, pero tuvo una reforma importante para el proceso de paz, es una Constitución garante de derechos. La dignidad humana es la razón de ser de la actividad del Estado, según el artículo 1 de la Constitución, y tiene un desarrollo importante. Las leyes internas también han avanzado con algunos contraprocesos, como ocurrió en el sistema penal después. Pero tenemos en general un marco jurídico garante, tratados de derechos humanos ratificados en un número también importante, aunque otros están siendo bloqueados por grupos de poder político, como las convenciones para prevenir las desapariciones forzadas. Pero me parece que el fallo no es legal. Ha sido un modo de gobernar posacuerdos de paz que trató de imponer impunidad, de imponer el olvido como las normas, discriminar a las víctimas. Y hay un tema grave en esto, y es que el proceso de paz y la Comisión de la Verdad plantearon la necesidad de una reforma del sistema de justicia. Esta reforma fue bloqueada por intereses de poder, nunca se realizó, y después fuimos un Estado débil para administrar la violencia de la posguerra y el surgimiento de las nuevas modalidades de crimen organizado y violencia de pandillas en el país. De tal manera que esta debilidad de origen, este abandono de esa rama importante de los acuerdos de paz, que era reforma del judicial, no se produjo, y pagamos dolorosamente sus consecuencias con la impunidad de la violencia actual. Es necesaria esa reactivación de la justicia, pero también es necesario un esfuerzo profundo en las políticas de educación y en las políticas culturales desde los diferentes poderes del Estado. En El Salvador todavía encontramos políticos en puestos importantes de poder, particularmente en la Asamblea Legislativa, que reaccionan casi ideológicamente frente a este tema. Rechazan de tajo los nuevos tratados de derechos humanos, rechazan las conmemoraciones a las víctimas, declaran días nacionales por temas de menor relevancia, pero niegan el día en memoria de las personas desaparecidas. Este tipo de actitudes parecen ser también actitudes políticas que a nivel cultural nosotros debemos derrotar en el país. Procurador, cuando habla usted de esto, y creo que aquí nos trae el análisis, algo que lo venimos hablando, que lo ha venido trabajando tanto la Procuraduría como la Comisión y como muchos organismos en el país y a nivel de Centroamérica. ¿Cuál es el camino entonces? Si hablamos de un sistema judicial, si hablamos de una voluntad política, Daniela, ¿cuál es el camino que se debe seguir y qué podemos recoger de todas las víctimas de estos conflictos? Pues yo creo que el camino ya está emprendido, entonces hay que seguir profundizando los esfuerzos que hay en este momento, porque sí hay esfuerzos, entonces no, tampoco todo está perdido, ¿verdad? No está el esfuerzo a la dimensión que debería estar, porque nosotros por lo menos quisiéramos ver enjuiciados a algunas personas de esos crímenes, porque a esos tendríamos que llegar, ¿verdad? Entonces el camino está emprendido, hay búsqueda de ciertos grupos para construir. Este gobierno ha abierto ciertas puertas, no todas todavía, ¿verdad? Pero nosotros creemos que sí hay ciertos avances, que es suficiente, no.
y que se tiene que empujar desde las víctimas. Desgraciadamente sí, ese ha sido el caminar, pero también ha sido el gran coraje de las personas de demostrar que ese tema es vital. O sea, la gente que dice no hay que abrir heridas, porque esa es la frasecita, ¿verdad? La herida ya está abierta. O sea, lo que se trata es de ir sanando heridas, pero la herida sí está abierta. Entonces, con la reparación, con los juicios, llegaríamos a poder sanar las heridas. ¿Qué podrían hacer las autoridades de los países de América Latina, donde se han producido situaciones tan graves como aquí en El Salvador, en materia de atropellos a los derechos humanos, para apoyar a las víctimas, para apoyar a los familiares de las víctimas, para apoyar a las instituciones que trabajan en descubrir la verdad histórica y mantener vivo el recuerdo con una perspectiva de un futuro diferente, de tal manera de que lo que otros países han logrado, o sea, no solo vivir en paz, sino que al mismo tiempo hacer que la paz también sea interna, que las personas puedan saber qué pasó y al mismo tiempo contar qué sucedió para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué deberían hacer las autoridades en concreto en este país? Me refiero no solo al Ejecutivo. Un referente reciente, no lo voy a calificar como modelo, Gonzalo, el colombiano, el conflicto más largo de toda América, más prolongado de toda la región y con distintas clasificaciones de violencia. Hay hasta violentólogos estudiando el problema colombiano desde hace 15, 20 años aproximadamente. Pero el presidente Santos, con su equipo encabezado por Paula Gaviria Betancourt, colocó en el centro de su política de paz el rol de las víctimas, no solamente en la denuncia, sino después de largo tiempo, después de largo tiempo, el presidente Santos en su primera presidencia, en su primera presidencia, y se atrevió, con errores, con defectos, pero se atrevió a colocar una política pública y crearon no solamente constitucionalmente, sino administrativamente, la unidad de víctimas, en que las víctimas tienen representación política, representación legal, representación administrativa y es unidad de reparación y diálogo. Además, las víctimas se reúnen para forjar sus propios sistemas de representación con organizaciones que ya trabajaban con las víctimas desde hace buen tiempo. ¿Qué es lo que sucedió? No puedo seguir más porque hay muchas aristas que comentar de este referente reciente. ¿Qué sucedió? Que se reconoció abiertamente, públicamente y oficialmente el rol central de las víctimas en la restauración de una cultura mínima y básica de paz en Colombia. ¿Podría conseguirse un consenso para que ocurriera algo similar aquí en El Salvador? Pues consideramos que sí, podría ser, aunque aquí ya existen diferentes organizaciones que estamos aglutinados en lo que se llama el Comité Pro Memoria Histórica, ¿verdad?, que es la organización que ha venido luchando por el esclarecimiento de los desaparecidos, por hacer justicia, por buscar la reparación, y que es digno también de reconocer que el actual gobierno pues ha tenido avances, tanto el gobierno anterior como este, que está fortaleciendo más esos avances, ese acercamiento con las organizaciones víctimas de esas violaciones a los derechos humanos. Ya se tuvo un primer encuentro con el señor presidente de la República. Ha habido un censo para determinar los casos de personas desaparecidas, asesinados o víctimas. Eso es muy importante de reconocerlo, pues, ¿verdad? Pero hace falta más avances todavía, que yo creo que falta todavía. Yo creo que se ha venido hablando mucho de la reparación, ¿verdad? Esa reparación, y lo otro es sobre el proceso de juzgamiento a los hechores. Pero como bien se ha hablado mucho, aquí el problema también consiste mucho en el tema de la ley de amnistía, que no corresponde prácticamente al gobierno central, lo estamos hablando del Ejecutivo, y no le corresponde más directamente al sistema de justicia y a la Asamblea Legislativa. O podríamos hablar que tanto los tres órganos de este Estado son responsables, que tienen que ponerse de acuerdo en el sistema de poder abrir mucho más rápidamente ese proceso. En ese sentido, procurador, ¿qué aportes han tenido esos grupos que ayer combatieron y ahora están discutiendo el tema de memoria histórica? ¿Cómo calificaría usted ese aporte que han tenido? Bueno, me parece que ahora la agenda
está clara para las instituciones y estos aportes de la lucha del movimiento de derechos humanos, de la lucha comunitaria de las víctimas, están rindiendo algunos frutos y es momento de demandar esa agenda. El Ejecutivo ya dio pasos importantes. El presidente anterior hizo sus actos de perdón y aprobó un decreto de reparaciones con un programa. Este decreto está siendo empujado por el gobierno actual del presidente Sánchez Serén. Se ha creado ya el registro de víctimas, hay una serie de medidas que incluyen la participación de las víctimas en la planificación de la programación, por ejemplo, de los medios públicos, en la reforma de la currícula educativa. Deben ser incluidas ahora en los programas sociales del gobierno. Es importante que esa agenda del Ejecutivo se avance. El Legislativo debe ratificar tratados internacionales, modificar la ley de amnistía, crear una ley integral de reparaciones que garantice más fondos y más posibilidades de reparación a las víctimas. Y el judicial debe asumir su rol junto con el fiscal, investigar las violaciones, sancionar a los jueces y fiscales que se niegan a investigar, desarrollar sus capacidades en investigación de antropología y genética forense. Ahora la Procuraduría de Derechos Humanos estamos construyendo un espacio que hemos llamado la Asamblea Nacional de Víctimas de Violaciones durante el Conflicto Armado para exigir de los 3 poderes de Estado y las diferentes instituciones el avance de esta agenda. Me parece que la lucha de las organizaciones está expresada en esas demandas que de alguna manera han sido retomadas, pero debe continuar y profundizarse esa lucha y nuestro rol como institución Ombudsman es jugar ese rol de apoyar esa lucha de la sociedad civil y demandar al Estado que siga avanzando en ese camino. Hay una situación que es dramática. Por ejemplo, y que tiene que ver con varios países, con Conosur, la operación Cóndor, que significó el asesinato masivo de personas en varios países de América Latina y que todavía no reciben castigo, muchos de ellos, de los criminales, salvo en Argentina. Don Roberto, ¿qué papel le corresponde jugar a las instituciones internacionales y especialmente a las instituciones de derechos humanos para que casos como este sean castigados y para que nunca más vuelva a haber desaparecidos ni torturados en nuestra región? Trabajé aproximadamente 25 años para el sistema interamericano, un momento con la Corte Interamericana y luego con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y me di cuenta y palpamos el desarrollo progresivo de los tratados de derechos humanos en la legislación interna. Ese es el gran desafío en este momento, de aplicar las decisiones de la Corte Interamericana y las recomendaciones de la Comisión Interamericana en los ordenamientos administrativos y judiciales de nuestros países. Esa hay una labor importante de promoción, no solamente política, sino judicial y educativa de nuevo, en la formación de juezas y jueces, en las escuelas de derecho, que está ausente completamente, y lo vuelvo a decir permanentemente, el tema y la doctrina y el derecho de los derechos humanos está ausente de la currícula en las escuelas de derecho de buena parte de América, no solo de El Salvador, de Centroamérica, sino de buena parte de América. Pocas universidades se atreven a colocarlo ahí. El sistema interamericano no puede hacer más que continuar tratando los casos, considerando los casos, abriendo nuevos casos también, investigando por medio de sus relatorías especializadas y, entre otras, desmontando cualquier obstáculo judicial y administrativo que se proponga impedir la reconstrucción de la memoria histórica por medio de casos relevantes, dándole el papel central a las víctimas. Han hecho mucho, creo que podrían hacer más, pero los mismos estados le niegan el presupuesto a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay una corte permanente en toda América, con los aproximadamente 2.500 o 3.000 casos que la Corte ha considerado en su existencia, de los cuales ha podido solo sentenciar más de 220 casos. Igual. La Comisión Interamericana también, no hay una comisión permanente en el sistema interamericano. Ahí ustedes pueden calibrar y medir la voluntad política de los estados en épocas muy democráticas como ahora, en donde hay que darse sin duda un sistema más fuerte, un sistema más ágil, un sistema más que llegue más a las jurisdicciones internas. Y terminando, le digo, mire, francamente, retomando las palabras de Daniela y de Miguel y por supuesto el procurador, aquí en El Salvador siento que se ha divinizado la amnistía y se tiene un temor reverencial
a las actitudes y a las frases como se van a abrir las heridas de nuevo. No ha sucedido eso. Sudáfrica enterró a Mandela, y en Sudáfrica el oprobio del apartheid, el oprobio de las más graves y cruentas violaciones de derechos humanos no volvieron a destapar en 20 años la reacción de la derecha, el extremismo de la derecha, no destaparon tampoco problemas entre las razas. Hay problemas cotidianos que hay que resolver realmente, pero ojalá que como en Sudáfrica Mandela está con honores enterrado en la memoria histórica de ese país admirable y ese liderazgo admirable del Bolívar sudafricano, como se le llama a Nelson Mandela, también el apartheid está enterrado para siempre. Así también en países como los nuestros, hacer esfuerzos concertados con el sistema interamericano o sin el sistema interamericano y no tenerle temor a esto que ha esclerotizado completamente a los aparatos judiciales, legislativos y, por qué no decir, los pocos pasos, bien dados, pero tímidos todavía, para reconocer el rol central que tienen las víctimas para no arriesgar el futuro democrático de nuestros países, como usted lo planteó al principio. Como vemos, la situación de los derechos humanos en América Latina ha avanzado sustancialmente. Sin embargo, los espacios oscuros son enormes. Y no solo en relación con la situación que han vivido los luchadores por la justicia social, por realizar transformaciones y cambios, sino que también las víctimas de verdaderas atrocidades, genocidios, nuestros hermanos de los pueblos aborígenes que siguen ocupando el lugar más atrasado en lo que son las defensas de sus derechos y en lo que son también la reparación de los crímenes que se han cometido a lo largo de la historia en contra de ellos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.